Muy bien, ahora nosotros quisiéramos hablarles acerca de ese tiempo ante la presencia de Dios, pero esa disciplina espiritual que tiene que ver en vivir ante su palabra y bajo la autoridad de su palabra. La Biblia dice ahí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El estudio de la palabra como disciplina espiritual es algo que usted no debe pasar por alto. Muchos de nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra dentro de nuestra iglesia local, en una clase de escuela dominical, pero ahí no debe quedar el asunto. Usted individualmente, como una persona que atesora la palabra de Dios, una persona que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, que quiere vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, tiene que dedicar tiempo a pasar, a estudiar, meditar, indagar acerca de la palabra de Dios. Porque en fin de cuentas la palabra de Dios es la que tiene un efecto transformador en nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro maravilloso porque se basa en el carácter de Dios. La Biblia fue enseñada por Cristo a los apóstoles. La palabra de Dios fue enseñada. Mucho de lo que nosotros vemos y encontramos en el Nuevo Testamento es a Cristo citando las Escrituras. Fue enseñada por Cristo y es confiable porque está fundamentada en todas las otras doctrinas dependen de la palabra de Dios. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en tu vida? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Son filtrados tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones por medio de la palabra de Dios? En primer lugar, quisiera dejar claro que la Biblia se basa en el carácter de Dios. Es confiable porque está fundamentada en el carácter de un Dios que es santo, santo, santo. Y un Dios, como dice la misma palabra en Hebreos 6:18, que Él no puede mentir. Y como no puede mentir, entonces tenemos su ley absoluta, tenemos su palabra que es suficiente para guiar, para intervenir en cualquier área de nuestra vida. La palabra de Dios viene de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios que está comprometido con su palabra y que la guardará y la ha guardado sin error. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es autoritaria. La palabra de Dios, más que nada, fue inspirada por Dios. Cuando usted abre esta Biblia, cuando usted tiene su Biblia en su mano, usted tiene que atesorarla porque es la palabra de Dios. Y eso es algo importante que usted tiene que tomar en cuenta en su vida espiritual. Si su vida espiritual, si su
tiempo en la presencia de Dios carece de palabra de Dios, entonces hay un limitante ahí. La palabra de Dios fue enseñada por los apóstoles. La palabra de Dios fue enseñada por Cristo también a los apóstoles. Es la palabra de Dios lo que usted necesita para transformación de vida. La palabra de Dios es el manual de instrucciones para su vida. Entonces, si queremos tener un tiempo de valor, un tiempo que valga la pena delante de nuestro Dios cada día, tenemos que tener en cuenta que esa palabra de Dios es basada en el carácter de Dios, que esa palabra de Dios fue enseñada por Cristo, que esa palabra de Dios fue enseñada por los apóstoles. Y tenemos que tener en cuenta también, mis hermanos, que esa palabra de Dios es confiable y que esa palabra de Dios es el fundamento de todas las demás doctrinas que aparecen en la Biblia. La doctrina de la soteriología está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Cristo dijo. Es confiable, es segura, y tienes que tener en mente que no vas a poder tener un tiempo a solas con Dios, no vas a poder tener un tiempo ante la presencia de Dios si no llevas contigo tu Biblia. Muchas personas que he encontrado alrededor de Latinoamérica tienen Biblias que nunca ves que se le ha hecho ni una marca, ni una rayita. Y es bueno que usted mire, subraye, escriba, tenga su Biblia bien marcada, pero no solamente que tenga su Biblia bien marcada, sino que la Biblia lo marque a usted para siempre. Que la Biblia transforme su corazón, que la Biblia sea el fundamento de cómo usted vive su vida. Se le ocurren pensamientos durante todo el día, durante las 24 horas del día prácticamente, o el tiempo en que usted está despierto, se le ocurren diferentes pensamientos. Fíltrelo por la palabra de Dios. Se le ocurren diferentes emociones, fíltrelas por la palabra de Dios. Pero usted no va a poder hacer eso si usted no está metido en la palabra de Dios cada día, si usted no busca estar en la palabra de Dios cada día. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia fuera del contexto de tu iglesia local? Fuera del contexto del culto. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia con tu esposa en la mañana? Hace mucho tiempo ya que nosotros hemos adoptado una disciplina como matrimonio, que es poder comenzar nuestro día en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Una de las maneras que se puede hacer es leyendo un salmo, el salmo del día, el proverbio del día, y una de las cartas o uno de los libros del Antiguo Testamento. Pero no solamente leer por leer, sino ver que uno pueda desempacar las verdades que hay en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino también poder hacer una aplicación correcta a nuestra vida. Hay mucho más que usted va a descubrir en este capítulo que tiene que ver con esa disciplina de estar ante su palabra, en su palabra, cada día,
y yo le animo a que usted no solamente escudriñe ese capítulo, sino escudriñe mejor que nada la palabra de Dios para aplicarla a su diario vivir. Y eso comienza con ese tipo de disciplina cada día. Que el Señor les bendiga.